En El Paso, Texas, hay casas antiguas donde las paredes comenzaron a llorar durante la noche, y no estoy hablando de humedad o problemas estructurales. Estoy hablando de grietas oscuras que aparecen de la nada, emanando un frío que no tiene explicación y sonidos que la gente describe como lamentos humanos, como si alguien estuviera sufriendo del otro lado de la pared. Y lo más perturbador es que estas grietas no aparecen en cualquier casa, solo en aquellas donde hubo tragedias, donde el dolor se quedó impregnado en las paredes durante años. Un historiador llamado Octavio llegó a El Paso buscando explicaciones racionales para este fenómeno, convencido de que había una respuesta científica detrás de todo esto. Pero lo que descubrió cuando tocó una de esas grietas lo cambió para siempre, porque vio algo del otro lado que no debería existir, y escuchó una voz que le dio una instrucción que no pudo ignorar. Hoy te voy a contar la historia de Octavio y su búsqueda por entender qué son realmente esas grietas, qué hay detrás de ellas y qué tiene que ver todo esto con un objeto antiguo llamado el espejo de obsidiana. Antes de empezar, deja tu like para fortalecer el canal, suscríbete para no perderte ninguna historia y comenta abajo desde qué país me estás viendo. Así puedo conocerte mejor y traerte el contenido que realmente te interesa. Esta historia te va a llevar desde las casas embrujadas de El Paso hasta los secretos más antiguos escondidos en México, siguiendo los pasos de un hombre que pasó de ser escéptico a creyente en una sola noche. Te va a hacer preguntarte qué tan delgada es realmente la línea entre nuestro mundo y otros lugares que no deberíamos poder alcanzar. Ahora, sin más demora, que comience la historia. Llegué a El Paso con la curiosidad afilada de un cazador de mitos y una maleta llena de cuadernos que esperaban ser llenados con explicaciones racionales para lo inexplicable. Soy historiador de folclore y leyendas urbanas, y mi trabajo consiste en encontrar patrones donde otros ven caos, en desenterrar la verdad detrás de los cuentos que la gente susurra en la oscuridad. El calor del desierto de Texas me golpeó cuando salí del aeropuerto, un contraste extraño con los relatos fríos y perturbadores que me habían traído hasta aquí. Los reportes eran intrigantes, grietas oscuras que aparecían en paredes de casas antiguas, emanando un frío inexplicable y sonidos apagados que la gente describía como lamentos distantes. Para mí, esto era material perfecto para mi próximo artículo, probablemente sobre histeria colectiva o algún fenómeno geológico inusual que nadie había identificado correctamente. Siempre he sido así, buscando la lógica detrás de las leyendas, desmitificando lo sobrenatural con hechos y análisis, porque en mi experiencia siempre hay una explicación racional esperando ser descubierta. Los portales y las dimensiones alternativas son conceptos fascinantes. Los he estudiado en textos antiguos y en teorías modernas, pero nunca he encontrado evidencias concretas de que existan más allá de la imaginación humana. Antes de venir a El Paso, escuché sobre un caso reciente en San Antonio, algo sobre una archivista que heredó una casa y reportó experiencias extrañas con una caja de música y fisuras en las paredes. Honestamente, lo consideré solo otro rumor local, una historia que el folclore de la región adoraba inflar, hasta convertirla en algo más grande de lo que realmente era. San Antonio era apenas un susurro en mi lista de investigaciones, una nota al margen que no merecía mi atención completa cuando tenía El Paso frente a mí con sus grietas documentadas y sus testimonios múltiples. Comencé mi investigación de la manera en que siempre lo hago, visitando las casas afectadas, entrevistando a los residentes, tomando fotografías de las grietas y midiendo la temperatura en los puntos donde aparecían. La primera casa que visité pertenecía a una anciana que vivía sola desde que su esposo había muerto hace 5 años, y ella me mostró la grieta en la pared de su sala con manos temblorosas. La grieta era delgada pero profundamente oscura,
como si la pared se hubiera abierto hacia un vacío que no reflejaba luz, y cuando acerqué mi mano sentí un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La anciana me contó que el sonido comenzó una noche, un lamento suave que parecía venir de dentro de las paredes y que desde entonces no había podido dormir tranquila. Visité 4 casas más ese primer día y en cada una encontré el mismo patrón: grietas oscuras, frío inexplicable y residentes aterrorizados que juraban escuchar voces o lamentos cuando la noche caía. Pero lo que realmente captó mi atención no fue el fenómeno en sí, sino la historia detrás de cada casa, porque todas tenían algo en común que no podía ignorar. Cada una de esas casas había sido escenario de un gran sufrimiento o una pérdida significativa. Muertes repentinas, tragedias familiares, dolor acumulado durante años en esas paredes. Y las grietas no aparecían en cualquier lugar de la casa, siempre surgían en un punto específico de la pared, como si hubiera un mapa invisible que solo ellas podían seguir. Esa selectividad me frustró profundamente, porque no había explicación geológica que pudiera justificar por qué las grietas elegían casas con historias de dolor y siempre aparecían en el mismo tipo de ubicación. Las grietas parecían tener una memoria, una preferencia por hogares donde la tristeza se había enraizado, y eso no se ajustaba a ninguno de los modelos científicos que yo conocía. Los lamentos que los residentes describían se volvieron más claros para mí cuando pasé una noche completa en una de las casas más afectadas, una vieja construcción de adobe que había pertenecido a una familia que perdió 3 hijos en un incendio. Alrededor de las 3 de la madrugada, cuando el silencio del desierto era absoluto, escuché un sonido apagado que venía de la grieta en la pared del dormitorio principal. No era el viento, no era la casa asentándose, era algo más profundo y más humano, como si alguien estuviera llorando del otro lado de la pared, pero sin poder atravesar completamente hacia nuestro mundo. El frío que emanaba de las grietas tampoco era una simple corriente de aire, era una sensación gélida y penetrante que parecía meterse en los huesos y quedarse allí, como si el frío viniera de un lugar donde el calor nunca había existido. Mi frustración intelectual creció con cada casa que visitaba, porque mi mente científica exigía respuestas que los datos simplemente no me estaban dando. Fue entonces cuando decidí profundizar en la historia local, buscando en archivos y bibliotecas cualquier referencia a fenómenos similares que pudieran haber ocurrido en el pasado. En una pequeña biblioteca de historia regional, escondida en un edificio que parecía haber sido olvidado por el tiempo, encontré algo que cambió completamente el rumbo de mi investigación. Era un diario antiguo, encuadernado en cuero desgastado y con páginas amarillentas que amenazaban con desmoronarse al tacto, escrito por un explorador español del siglo XVII llamado Alonso de Vargas. Alonso de Vargas había viajado por estas tierras mucho antes de que Texas fuera Texas, documentando no solo la geografía, sino también los fenómenos extraños que encontraba en su camino. Y en una entrada fechada en 1683, describía algo que me hizo detenerme y releer cada palabra con una atención casi obsesiva. Él las llamaba umbrales silentes, puertas de sombra que se abrían en las paredes de casas donde el dolor había sido tan intenso que parecía haber rasgado el tejido mismo de la realidad. Alonso escribía sobre haber visto paisajes desolados a través de esas puertas, lugares donde el cielo era perpetuamente gris y los árboles estaban retorcidos como si hubieran crecido en agonía. Él creía que esos umbrales conducían a lo que llamaba el vacío de los lamentos, un reino donde las almas perdidas y el dolor acumulado existían en un estado de sufrimiento eterno. Pero lo que más me impactó fue su descripción de cómo esos umbrales podían ser cerrados,
porque según él, solo un objeto específico tenía el poder de sellar esas puertas. Lo llamaba el espejo de obsidiana, un artefacto creado por una familia de artesanos indígenas que supuestamente tenía la capacidad de absorber el dolor y cerrar los portales que se abrían hacia el vacío. Alonso de Vargas nunca encontró ese espejo, pero escribió que las leyendas decían que había sido escondido en algún lugar de lo que ahora es México, protegido por aquellos que entendían su poder. Sentí un escalofrío al leer esas palabras, porque la historia de San Antonio, que había descartado tan fácilmente, comenzó a resonar en mi mente con una claridad incómoda. Los lamentos, las puertas de sombra, el frío inexplicable, todo lo que Alonso describía era idéntico a lo que yo estaba presenciando en El Paso. Y eso significaba que tal vez, solo tal vez, el rumor de San Antonio no era tan descabellado como había pensado. Pero aún así, mi mente racional se resistía a aceptar completamente lo sobrenatural, así que continué mi investigación buscando más evidencias, más conexiones que pudieran darme una imagen completa. Fue en la casa más afectada de todas, una construcción colonial que había visto más de 2 siglos de historia, donde encontré la pieza que finalmente rompió mi escepticismo. La casa había pertenecido a una familia que sufrió múltiples tragedias, 3 generaciones de pérdidas inexplicables, muertes prematuras y desapariciones que nunca fueron resueltas. Las grietas en esa casa eran más prominentes que en cualquier otro lugar, formando patrones complejos en las paredes que parecían casi intencionales, como si estuvieran tratando de comunicar algo. El frío allí era casi insoportable, incluso bajo el sol abrasador del desierto de Texas, y los lamentos eran tan claros que parecían provenir de personas que estaban justo al otro lado de la pared. Mientras exploraba uno de los dormitorios abandonados, encontré un cuadro antiguo, colgado torcido en la pared. Una pintura de un paisaje desértico que parecía fuera de lugar en medio de tanto deterioro. Algo me impulsó a descolgarlo y darle la vuelta, y cuando lo hice, mi corazón se detuvo por un momento al ver lo que había en el reverso. Era un dibujo rudimentario, hecho con carbón o tinta oscura, que mostraba con detalle sorprendente una fisura en una pared idéntica a las que yo había estado estudiando. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue el objeto dibujado al lado de la fisura, un medallón con un símbolo intrincado que reconocí inmediatamente de los rumores de San Antonio. El medallón en el dibujo era casi idéntico al que supuestamente la archivista había encontrado en su caja de música, pero con una diferencia crucial. Tenía una pequeña gema oscura incrustada en el centro del símbolo. Mis manos comenzaron a temblar mientras sostenía el cuadro, porque en ese momento toda mi estructura de escepticismo se derrumbó como un castillo de naipes. No era un rumor, no era una leyenda distorsionada por el miedo y la imaginación, era real. Todo era absolutamente real. El medallón de San Antonio, la caja de música, las fisuras, todo estaba conectado de una manera que yo había estado negándome a ver porque desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo. La gema oscura en el dibujo sugería que había diferentes versiones del medallón, o tal vez una evolución del objeto, pero la forma general era inconfundible. Me di cuenta en ese instante de que la historia de Isadora, la archivista de San Antonio, no era solo una pieza aislada del folclore local, sino una parte fundamental de un rompecabezas mucho más grande y antiguo. Y si ella había encontrado un medallón conectado a estos umbrales, entonces había otros objetos, otros artefactos que formaban parte de esta red de portales y lamentos. Guardé el cuadro cuidadosamente, sabiendo que era una evidencia crucial, y me acerqué a la grieta más grande de la habitación, la que emanaba el frío más intenso y los lamentos más claros. Algo en mi interior me impulsó a hacer lo que ningún investigador racional debería hacer. Extendí mi mano y toqué la fisura directamente.
El frío que sentí fue más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Era como sumergir la mano en nitrógeno líquido, pero sin el dolor físico, solo una sensación de vacío absoluto. Y entonces me golpeó una ola de tristeza tan profunda y abrumadora que mis rodillas casi cedieron, una tristeza que no era mía, pero que sentí como si lo fuera. Era el dolor acumulado de siglos, los lamentos de miles de almas que habían sufrido y cuyo sufrimiento había quedado atrapado en ese lugar entre mundos. Por un breve momento que pareció durar una eternidad, la fisura se expandió ligeramente frente a mis ojos y pude ver a través de ella hacia el otro lado. Lo que vi fue un paisaje desolado y sombrío, exactamente como Alonso de Vargas lo había descrito en su diario. Un cielo gris perpetuo, árboles retorcidos y una tierra árida que parecía extenderse infinitamente. Era un mundo donde la esperanza había muerto hace mucho tiempo, donde solo existía el eco del dolor y la tristeza, y sentí que si me acercaba demasiado, ese mundo me tragaría y nunca podría volver. La fisura continuó expandiéndose y entonces vi algo que me hizo contener la respiración. La borde de algo liso y oscuro, como vidrio pulido, emergiendo de la oscuridad del otro lado. Era negro como la obsidiana, reflejando la luz de una manera extraña que parecía absorberla en lugar de devolverla. Y supe instintivamente que estaba viendo el objeto que Alonso de Vargas había buscado. El espejo de obsidiana era real. Existía en ese lugar más allá de los umbrales y de alguna manera estaba conectado con los medallones y con todo este fenómeno. Mientras observaba hipnotizado, escuché un susurro que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Una voz que hablaba en español con un acento antiguo. «Busca el espejo», decía la voz, clara y urgente, como si alguien del otro lado estuviera tratando desesperadamente de comunicarse conmigo. Las palabras resonaron en mi mente con una fuerza que no podía ignorar y sentí que no era solo una sugerencia, sino una instrucción, casi una súplica. La fisura comenzó a contraerse lentamente. La visión del paisaje desolado se desvaneció y la ola de tristeza retrocedió dejándome exhausto y temblando. Retiré mi mano de la pared y me dejé caer contra la pared opuesta, tratando de procesar lo que acababa de experimentar, sabiendo que mi vida había cambiado irrevocablemente en ese momento. Ya no era un escéptico buscando explicaciones racionales para fenómenos inexplicables. Ahora era alguien que había visto el otro lado y sabía que había verdades en el mundo que la ciencia aún no podía explicar. El susurro seguía resonando en mi mente. Busca el espejo. Y supe con absoluta certeza que esa era mi próxima misión, mi próximo destino. Volví al diario de Alonso de Vargas esa noche, releyendo cada entrada con una nueva perspectiva, buscando cualquier pista sobre la ubicación del espejo de obsidiana. Él mencionaba que las leyendas hablaban de una casa en el corazón de lo que ahora es Oaxaca, México, una casa que había sido construida por la familia de artesanos que creó el espejo. Esa casa, según los relatos que Alonso había recopilado, era conocida por sus innumerables superficies reflectoras, espejos que cubrían las paredes y que supuestamente protegían el artefacto más poderoso de todos. La descripción era vaga, pero suficiente para darme un punto de partida, y comencé a planear mi viaje a Oaxaca con una urgencia que nunca había sentido antes en mi carrera. Pero antes de irme del Paso, necesitaba documentar todo lo que había descubierto, fotografiar el dibujo en el reverso del cuadro y grabar los sonidos que venían de las fisuras. Pasé 2 días más en la ciudad, visitando cada casa afectada una última vez, tomando medidas precisas de las grietas y entrevistando a los residentes sobre cualquier detalle que pudiera haber pasado por alto.
Cada conversación reforzaba lo que ya sabía. Estos umbrales estaban conectados con el dolor, se alimentaban de la tristeza acumulada y se abrían en lugares donde el sufrimiento había sido más intenso. Y cada vez que tocaba una de las fisuras, sentía esa misma ola de tristeza abrumadora, como si el vacío de los lamentos estuviera tratando de alcanzarme, de arrastrarme hacia su oscuridad. La conexión con San Antonio se volvió imposible de ignorar, y me pregunté si Isadora, la archivista, había experimentado lo mismo que yo, si ella también había visto el otro lado y escuchado el susurro. Intenté contactarla, busqué su información en registros públicos y en redes sociales, pero no encontré nada concreto, como si ella hubiera desaparecido o hubiera decidido mantenerse oculta después de su experiencia. Eso me inquietó más de lo que quería admitir, porque significaba que tal vez había peligros en esta búsqueda que yo aún no comprendía completamente. Pero el susurro seguía resonando en mi mente. Busca el espejo, y sabía que no podía detenerme ahora, no después de haber visto lo que había visto. Empaqué mis cosas, dejé el paso con una mezcla de miedo y determinación, y me dirigí hacia el sur, hacia México, hacia Oaxaca. El viaje fue largo, y durante todo el trayecto no pude dejar de pensar en el paisaje desolado que había visto a través de la fisura, en la tristeza que había sentido y en el espejo de obsidiana que esperaba en algún lugar. Oaxaca me recibió con su belleza colonial y su rica historia, pero yo no estaba allí como turista, estaba allí como alguien que buscaba respuestas a preguntas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Comencé a preguntar en mercados locales y en bibliotecas sobre casas antiguas conocidas por sus espejos, y aunque muchos me miraban con extrañeza, algunos ancianos recordaban historias sobre un lugar así. Le decían la Casa de los Espejos Quebrados, una mansión abandonada en el centro histórico que nadie visitaba porque se decía que traía mala suerte y que los espejos dentro mostraban cosas que no deberían ser vistas. Esa descripción me erizó la piel, porque sabía que había encontrado mi destino, el lugar donde el espejo de obsidiana podría estar escondido. Me preparé mentalmente para lo que pudiera encontrar allí, sabiendo que si los umbrales en El Paso habían sido tan intensos, lo que me esperaba en Oaxaca podría ser aún más peligroso. Pero el susurro seguía en mi mente, constante e insistente, recordándome que tenía una misión que cumplir, un artefacto que encontrar. Porque si el espejo de obsidiana realmente tenía el poder de cerrar los umbrales y absorber el dolor, entonces tal vez podría ayudar a todas esas personas en El Paso y en San Antonio que estaban sufriendo por culpa de estas fisuras. Y tal vez, solo tal vez, podría entender finalmente qué era el vacío de los lamentos y por qué había elegido manifestarse ahora, después de siglos de silencio. Oaxaca, la Casa de los Espejos Quebrados, el espejo de obsidiana, todo me esperaba, y yo sabía que una vez que cruzara el umbral de esa casa, nada volvería a ser igual. ¿Te gustó este video? ¿Quieres descubrir qué encontrará Octavio dentro de la Casa de los Espejos Quebrados en Oaxaca y si el espejo de obsidiana realmente está allí? Entonces mira el próximo video de esta serie. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.